Y ahora vamos. A mí me gusta siempre empezar por el final para quitármelo cuanto antes. Al final es lo mismo. Bueno, y aquí que tenemos. Aquí tenemos los distintos regímenes por lo que pasa la piedra. Creo que este era el de Neptuno. No sé si se verá bien la imagen, esos símbolos de alquimia, que algunos también los podemos ver en el horóscopo. Que no me voy a meter mucho porque es que la imagen es muy chica y no sé si se ve. Y yo no puedo estar metiendo zoom y quitando zoom a gusto y disgusto. Lo que sí digo es que aquí está el macho, aquí está la hembra, están invertidos, por lo tanto cuando están invertidos que han llegado a la piedra, bueno, claro, ha llegado a la piedra filosofal porque es la última parte, la última de las láminas. Y ya está, y que están todos adorando a la piedra, ¿no? Fijaros que tiene la corona en sus manos. Y ellos quieren ponerse la corona, entonces son todos alquimistas y quieren llegar a la gran dama, ¿no? Oh, esto también muy bonita. Esto parece ser, ¿no? Como tenemos aquí el hombre de la guadaña. Aquí está el rocío. Fíjate cómo lo que sale del trono de la cabeza llega hasta la bruma, o sea, alcanza la bruma, ¿no? De la escalera. Hazlo negro, hazlo blanco, purifícalo mediante el sol y la luna. Y aquí están orando, están leyendo para poner en práctica, ¿no? Y fijaros aquí el cetro, que es la única forma de llegar al cetro, que este lo quiere incluso coger. El cetro te indica conocimiento, ¿no? Realmente el simbolismo más grande de la piedra filosofal, ¿no? Tenerla en tus manos, tenerla cogida como si fuera un cetro. Aquí vemos como una señora subida en un león está cogiendo el mundo, ¿no? Y en el mundo se ve pues una serpiente parece y agua que da sal, que puede relacionarse con el mercurio, que es mar que sana, y la serpiente, que es conocimiento, el conocimiento de dónde coge ese azufre mezclado en una sola burbuja, ¿no? Que fijaros que esta mujer está encinta, está gestando eso en su interior, ¿no? Que tendrá que después que someterse al león que lleva el lugar. No, lo ha sometido de hecho, fijaros que está agarrando al león. Entonces seguimos estando en uno de los procesos últimos y de esta lámina poca cosa decir más. Se podrían decir muchas cosas, ya ve, aquí hay símbolos también, pero es que no se ve. Pues yo por eso no lo he hecho, esta sección no la estoy haciendo en diapositiva. Mira aquí que salen dos niños, ¿no? Macho y hembra de dos fuentes distintas, es decir, el mercurio y el azufre, que hay que conseguir esas fuentes de agua para... ¿Qué tenemos aquí? Oh, mira, esta es la imagen que yo decía de... Aquí está el macho y la hembra tumbados, así que podría ser el nigredo. Aquí tenemos la trompeta, la famosa trompeta. ¿Vale?
la famosa trompeta, y aquí el alquimista, que se ve además que le han puesto atuendos de como si fueran magos de alquimistas, haciendo el macho y la hembra, imitando el macho y la hembra, tanto del mercurio como del azufre por el otro lado. Bueno, aquí nos vamos a parar poco, ¿no? Esto es el signo del Eurobolo, que contiene dentro la semilla del Sol, que está influida por la Luna. Que esto es el símbolo de Mercurio si le damos la vuelta al revés, claro. Esto es lo que hablamos del trono, ¿no? Del cetro. De coger el cetro con sus manos, lo que quiere llegar el alquimista. Utilizando las armas de guerra, que son el vaso de Hermes, ¿no? Que aquí está donde está el Mercurio, y necesita el Sol y la Luna, cada uno en su pecho. Y la chispa divina que está aquí. Lo que hay aquí no lo puedo leer, creo que pone Venus, bueno, Venus se sabe, Trinus, no sé si pone Trinus o no, la verdad, pero se puede que sea trono, o yo que sé, fijaros que tiene el conocimiento, por eso tiene el trono, tiene la barba. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos, oh, fijaros quién es este. Este es el dios Mercurio, y está abrazado ¿con quién? Si sale el hermafrodita, pues con Afrodita, Hermes y Afrodita forman hermafrodita, que además se sabe, está en la mitología. Mira, aquí tenemos el bebé. Están marcando ese proceso de casamiento, con el Mercurio con nuestro Mercurio con Venus. Esto es lo que pasa en el interior del matraz, ¿sabes? El orden, los círculos que van dando, que van provocando las distintas coloraciones también. Hay inscripciones dentro, que aquí pone Nigrez, que será el negro, Balaudius, Rubedo, y estos de aquí no se leen muy bien, así que no puedo ayudar en eso. De todas formas, si me queréis poner vosotros las láminas que se vean bien claritas, os puedo echar una mano a la hora de descifrarlas. Así evidentemente no. Aquí decís que mira, aquí tiene un cuervo negro, aquí un águila, y la está cogiendo con la mano. Es decir, no se quieren juntar, pero el alquimista, mediante su magisterio, hace posible, mediante el conocimiento, que además este se ve que ha llegado a la piedra filosofal porque está coronado. Entonces sabe juntar la una y la otra que salen del aire. Es decir, estos son los primeros procesos en el rocío que se juntan los dos en uno. ¿Sí o no? Es decir, tenemos los corpusculitos que encierran las dos polaridades distintas. Y aquí mira, en su agua, los baños del rey se llama esto. Bueno, mira, los dioses del viento, ¿veis cómo están soplando? Igual, aquí estos son símbolos de cuándo tienes que recolectarlo. Aquí están los ángeles, es decir, se hace en el cielo. Y aquí está, vemos el alquimista, fijaros lo del polvo de estrella que yo había dicho. ¿Qué tiene la estrella? Luz. Hay que recoger esa luz. Que el alquimista también tiene que recoger, y fijaros que está como una especie de grieta. Y aquí se ve un cuervo negro, que en este caso representa que hay otras sales volátiles que están en el interior de las cavernas, de las cuevas. Madre mía, es que no vamos ni por la mitad. Vale, esto sacado de una escena en la de la antorcha que roba... ¡Ah, no me acuerdo el nombre! Filateo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, que se me ha olvidado el nombre. Bueno, un dios griego que roba la antorcha de Dios y se la da a los hombres. Y entonces por el que es el ánima, ¿no? El espíritu universal. Entonces Zeus le castiga poniéndole, ¿cómo era? Un águila o un cuervo, según en qué texto aparezcan. Le picotea todos los días su hígado y por la noche se regenera. Porque él tenía ese poder de regeneración al ser Dios. Y entonces aquí que vemos las calaveras, los negros, y vemos cómo los cuervos están picoteando. ¿Sabes? Te digo, eso... Fijaros que la calavera puede representar una calavera blanca, ¿no? Y los cuervos son negros. Pues tenemos que esperar
a que, como decía Filateo, los cuervos dejen el nido para que se acabe la cabeza de cuervo y empiece ya la blancura. Joder, en serio, no me acuerdo del nombre. Mira que lo tenéis en la cabaña del druida y en Facebook, pero es que me da un coraje no acordarme de los nombres. Bueno, vamos a seguir. Que está en los 12 trabajos de Heracles, que le ayuda. De hecho, Heracles es el que lo libera. ¡Ay, no me acuerdo el nombre! Me lo sabía perfecto, todo. Bueno, aquí tenemos cuando hay que recoger el macho, la hembra, el mercurio filosófico, y que en nuestras materias tenemos las dos polaridades en uno. O sea, y lo marcan en la boca porque en la boca es donde se insufla. Lo llevan al negro. Vemos que aquí sale, aunque haya un sol y luna, aquí vuelve a haber otro sol. Es decir, de donde hay que recoger el azufre filosófico, un sol del interior de la Tierra. Y aquí vemos pues las insufliciones, ¿no? Como sopla, los vapores, los humos. O sea que esto está más relacionado con rocío, la luna, que es donde se recoge. Y esta parte es más para el azufre filosófico. Y los procesos de digestiones en los que se ven encerrados cada uno.